capítulo 5, el imperio israelita junto con 2 Samuel, los libros de Reyes y Crónicas resaltan 3 fases en la historia de Israel: el reino unido, el reino dividido y el reino subsistente. A pesar de la hostilidad ocasional, la nación permanecía unida bajo el gobierno en el periodo de guerra de David y el liderazgo pacífico de Salomón. Sin embargo, poco después de la muerte de Salomón, las tribus se separaron en el reino del norte y el reino del sur. En tanto que los descendientes de David gobernaron Judá, el reino del norte fue gobernado por reyes cada vez más impíos y no duró por mucho tiempo. Lección 5.1. El reino de David. Autor y fecha. En el capítulo anterior aprendimos que 1 y 2 Samuel eran un solo libro en las escrituras hebreas y que el autor de los libros es desconocido. Mientras que 1 Samuel cubre aproximadamente 100 años desde el nacimiento de Samuel hasta la muerte de Saúl, 2 Samuel se limita al reinado de David, un periodo de 40 años. Segundo de Samuel pudo haberse escrito a fines del X siglo a.C., después de la muerte de David. Bosquejo el reinado de David, a quien muchos consideran como el más grande de los reyes de Israel. Se describe en 2 Samuel y 1 Crónicas, proporcionando muchos detalles del reinado de David. 2 de Samuel es el único libro que nos cuenta del pecado y la rebelión en la familia de David. Entretanto, 1 Crónicas da una lista de los antepasados de las 12 tribus y muestra que David empezó una dinastía en Israel. Da énfasis a David como un líder en la política y la religión y registra su obra en la preparación de la construcción del templo. Evento, tema 2 Samuel, 1 Crónicas y el éxito político de David 1:5:1, 10a. Las genealogías 1:9b. David lamenta la muerte de Saúl 1:10c. Los 7 años de David como rey de Judá 2:4d. David como rey sobre todo Israel 5:1-5e. David conquista Jerusalén y la hace capital nacional 5:6-10 traseco. El éxito espiritual de David 6:7-11, 17a. David hace un centro religioso de Jerusalén 6:13, 16b. El pacto de Dios con David 7:17 texia. El éxito militar de David 8:10-18, 19a. Las victorias sobre Filistea, Moab, Soba, Aram y Edom 8:18b. David y Mefiboset 9c. La victoria sobre Amón 10:19b. El pecado de David como rey 11:1, 12 y 14a. El adulterio de David con Betsabé 11b. El reproche de Natán hacia David 12b. El juicio sobre la casa de David 12 y 15, 15:6a. La muerte del hijo del adulterio de David 12 y 15, 23b. La violación de Amnón a Tamar, su media hermana 13, 1, 22c. La venganza y el engaño de Absalón 1 y 23, 15:6bi. El juicio sobre el reino de David 15:20a. Absalón roba el reino 15:17b. Absalón es asesinado. David se lamenta 18:1. 19:8. David restaurado, en parte perdona a Simei 19:9, 8 y 26. Becky, los últimos años de David 21, 24, 21, 22. 29a. 3 años de hambruna 21, 1, 14. B. Guerra con los filisteos 9 y 15, 22, 24, 8c. El Salmo de David, las últimas palabras y los hombres valientes 22, 23. El pecado de David en hacer un censo militar. El juicio y la misericordia de Dios 24, 21, 1, 27e. Las preparaciones de David para que Salomón construyera el templo 22 fc. La muerte de David 29, 22, 30. El reino de David. Después de la muerte de Saúl, el comandante de su ejército, Abner, ayudó a coronar al hijo de Saúl, Isboset, como rey de Israel. Debido a que los eruditos discrepan sobre los factores de tiempo en el reinado de Isboset y otros aspectos, nos enfocaremos en el reino de David. David vivía en Filistea cuando oyó de la muerte de Saúl. Después de lamentarse por Saúl y Jonatán, David volvió a Hebrón, donde el pueblo de Judá lo ungió como su rey. La tensión y hostilidad se alzaron hasta que la nación de Israel comenzó a entender que David no odiaba a la familia de Saúl y no tenía planes de dañar a Isboset o Abner. De hecho, David inició las conversaciones de paz entre las tribus. Al fin, después que Abner e Isboset fueron asesinados sin su aprobación, David se convirtió en rey sobre todas las tribus de Israel. El éxito político de David. Como el nuevo rey, buscó una nueva ciudad que estuviera ubicada de manera más central y políticamente neutral. De este modo puso su vista en Jerusalén. Los jebuseos que controlaban Jerusalén eran cananeos que Israel nunca había expulsado.
También, Jerusalén estaba ubicada en lo alto de una colina y rodeada de muros altos y sólidos. Los jebuseos estaban seguros que su ciudad era impenetrable, pero el ejército de David entró en Jerusalén a través de su túnel de agua. Joab dirigió el ejército en la derrota de los jebuseos y como premio por esta victoria militar se convirtió en el comandante del ejército de David. Muchas escrituras del Antiguo Testamento llaman a Jerusalén la ciudad de David. La ciudad también se llama Sión, que quizás es el nombre del fuerte que David tomó de los jebuseos. Mientras David organizaba la nación de Jerusalén, la ciudad se convirtió en el lugar de mando para todo Israel. Los hombres fieles que ayudaban a David cuando Saúl intentó matarlo se convirtieron en líderes del nuevo reino. Después, con materiales de Tiro, David construyó un palacio para sí mismo en Jerusalén. Aunque los filisteos no se preocupaban cuando David era rey en Hebrón, se alarmaron cuando se convirtió en rey de la nación entera. Las dos victorias anteriores de David y su ejército sobre los filisteos pueden haber llevado a su reinado sobre todo Israel. Después de pedir dirección a Dios, David luchó 2 veces más contra los filisteos y los derrotó. Antes de la segunda batalla, el Señor le dijo a David que esperara escuchar el ruido como de marcha por las copas de las balsameras, porque Jehová saldrá delante de ti. Dios bendijo a David con victoria debido a su obediencia. El éxito espiritual de David Jerusalén no solo se convirtió en el centro político y geográfico de Israel, sino también en su centro religioso. Más adelante David trajo el arca del pacto a Jerusalén y la puso en una tienda o tabernáculo. David reinstauró el ministerio de los sacerdotes y levitas y llevó a la nación entera a adorar al único verdadero Dios. David deseaba construir un templo para Dios, porque consideraba que el Señor merecía un lugar mejor para su nombre. Estaba penado porque él vivía en un palacio, mientras el arca del pacto permanecía en una tienda. Cuando abordó al profeta Natán acerca de construir un templo, al principio Natán lo consideró una buena idea y dio a David su aprobación. Sin embargo, esa noche Dios reveló a Natán que el hijo de David sería el que construiría el templo. Aunque David era un hombre conforme al corazón de Dios, también fue un rey guerrero y había vertido mucha sangre. Salomón, el hijo de David, un hombre de paz, construiría el templo de Dios. Un poco de ironía intencional ocurre en la narrativa bíblica cuando Dios promete construirle una casa a David. Es decir, promete que el reino de David continuaría eternamente. El reino terrenal o dinastía de David no duró por siempre. Acabó cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, conquistó Judá y destronó a sus reyes. En cambio, la promesa del pacto de Dios con David se cumplió en la persona de Jesucristo, nuestro Salvador y Mesías. Jesús se llama el Hijo de David en el Nuevo Testamento, y es el Rey de Reyes y Señor de Señores que reinará eternamente. El éxito militar de David Israel se convirtió en una nación principal del creciente fértil en el 10º siglo AC. Tanto bajo el reinado de David como en el reinado de Salomón, el reino se extendía desde el borde del sur del desierto de Negev al río Éufrates de Mesopotamia. Aunque los filisteos crearon muchos problemas para Israel, ellos eran maestros en obra de mano, particularmente en forjar armas y herramientas de hierro. Mientras David se escondía de Saúl en Filistea, él aprendió numerosas cosas, tal vez incluyendo cómo hacer hierro. Primera de Crónicas 22:3 indica que Israel usó hierro durante el reino de David. ¿Qué hizo David militarmente para hacer de Israel la potencia dominante en Asia Occidental? David mejoró enormemente la fuerza militar de Israel. David liberó a Israel de la opresión filistea e incorporó sus territorios y pueblo bajo su dominio. Luego empezó a construir un imperio de gran extensión. Israel se convirtió en la potencia dominante en Asia Occidental. Su motivo para conquistar Edom fue obtener tributos de ellos y también pudo haber sido para adquirir hierro y cobre. David también conquistó a los moabitas y amalecitas, tomando oro y plata de ellos. Cuando Siria y Amón se unieron para luchar contra David, él los derrotó a los dos. Después de esta gran victoria, todos los reyes que servían a Siria hicieron paz con Israel y le sirvieron. El pecado de David. La Biblia no esconde los pecados de los líderes de Israel. De hecho, la narrativa bíblica es bastante detallada acerca del pecado y la vergüenza de David. Mientras que 2 Samuel 1:10 relata los maravillosos años de éxito de David, 2 Samuel 11:24 cuenta sus años de dolor. El éxito puede llevar al peligro espiritual.
Una vez que se han logrado poder y autoridad, se puede fácilmente abusar de ellos. El deleite de David de su éxito militar, político y espiritual puede haber jugado un papel en su pecado. Una noche David salió a pasear a la azotea de su palacio. Al ver una mujer hermosa bañándose, él la deseó. Averiguó y supo que era Betsabé, la esposa de Urías, uno de sus soldados. David mandó a buscar a Betsabé y tuvo relaciones sexuales con ella. Cuando Betsabé le informó que estaba embarazada, David intentó manipular a Urías para que viniera al hogar y durmiera con Betsabé. Cuando eso no funcionó, David tramó matar a Urías en el frente de batalla. Este complot tuvo éxito, y Betsabé se convirtió en una de las esposas de David. Disgustado, Jehová envió a Natán a David. El profeta le contó a David una historia llena de suspenso de un cordero, y David se enfadó tanto que demandó al partido ofensor a dar restitución y morir. Natán entonces escandalizó a David con las palabras: «Tú eres aquel hombre». El juicio vino no solo sobre David y las generaciones subsiguientes de su familia, sino también sobre su reino. Este juicio estuvo marcado por la espada, así como por la discordia dentro de su familia. No obstante, Dios perdonó a David y quitó su pecado. Es más, la Biblia registra que el Señor amó a Salomón y que Cristo vino por el linaje de David a través de su relación con Betsabé. ¿Cómo equilibramos la realidad bíblica sobre los fracasos de pecado del liderazgo con la extensión de la gracia de Dios? Esta tensión teológica existe a lo largo del Antiguo y el Nuevo Testamento. David frecuentemente ha sido puesto en alto en el pedestal de un gigante espiritual. No obstante, David cometió varios errores serios. Estos vinieron, no por ignorancia de lo que era correcto, sino por ser conducido impulsivamente por la necesidad del momento, sin reflexionar en las consecuencias. Sus mentiras costaron vidas, su temperamento puso en peligro su destino real, su duplicidad lo llevó a ejecutar a los ciudadanos, su lujuria lo enredó en un complot de asesinato, su poca voluntad en tomar firme acción disciplinaria contribuiría al derramamiento de sangre dentro de su familia, y su orgullo trajo peste que devastó la tierra. No obstante, Dios escogió a David y afirmó que él caminó conforme a su ley. David fue fiel al Señor y reconoció cuando había cometido pecado. Un concepto equilibrado de David reconoce su piedad, pero comprende que, como cualquiera de nosotros, él no era inmune a los lapsos en juicio. Quizás la vida de David es una de varias razones por las que el Nuevo Testamento exhorta a los creyentes a considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Los últimos años de David durante su reinado, David había sido un hombre de guerra que tuvo éxito en hacer de Jerusalén la capital y derrotó a muchas naciones que habían amenazado a Israel. Bajo su reinado, Israel subió a su mayor altura. David logró muchas cosas grandes con la ayuda del Señor y mantuvo una actitud de corazón que agradó a Dios. No obstante, el reinado de David no fue perfecto ni carente de dificultades. Su pecado resultó en numerosos problemas que lo asediaron por 10 años. En juicio divino por una de las faltas de Saúl de mucho tiempo atrás, Dios puso a Israel bajo una hambruna por 3 años. Entonces, contra las objeciones de Joab, David insistió en hacer un censo militar. Esto enojó al Señor, que envió una plaga contra la nación. Cuando David, según las órdenes de Dios, construyó un altar en el lugar donde Ornán el Jebuseo trillaba los granos, el juicio se detuvo. David pasó los últimos 10 años de su vida haciendo planes y arreglos para que Salomón construyera el templo. Él dio instrucciones a los sacerdotes y a los príncipes para que reconocieran a Salomón como su nuevo rey. Las últimas palabras de David, grabadas en 2 Samuel 23, 1-7, suenan mucho como una oración o un salmo, aunque reflexionan en su relación con Dios. David murió después de servir como rey durante 40 años. Lección 5.2. El reino de Salomón. Autor, fecha y propósito juntos. Los libros de 1 y 2 Samuel y 1 y 2 Reyes relatan la historia completa de los reyes, desde Saúl hasta Sedequías, el último rey de Judá, así como algunos de los profetas mejor conocidos de ese periodo de tiempo. El autor de 1 y 2 Reyes es desconocido, pero los libros probablemente fueron terminados aproximadamente en 560-550 AC, como los libros de Samuel. 1 y 2 Reyes son un solo libro en las escrituras hebreas. Cubriendo un lapso de aproximadamente 400 años, los libros se escribieron para los judíos exiliados en Babilonia, para revelar la perspectiva de Dios de la historia hebrea y explicar razones por el reino dividido.
Bosquejo: los primeros capítulos de Un Reyes y Dos Crónicas resaltan el reinado de Salomón, el hijo de David. Su reino puede ser delineado como sigue: evento tema Un Reyes, Dos Crónicas. Salomón se convierte en rey 1, 4.1a. Su ascenso sobre Adonías 1, 2 y 46. B. La sabiduría de Dios 3, 4.1, 1, 13c. El comercio y prosperidad 1 y 14, 17c. Los programas de construcción de Salomón 5, 9.2, 1.8 y 16a. El templo en Jerusalén 5, 7.2, 1.5, 1b. El palacio de Salomón 7, 1.8c. La dedicación del templo 8, 1.9, 9.5, 2, 7 y 10d. El tratado con Hiram, el rey de Tiro 9 y 10, 25 tc. Las relaciones internacionales de Salomón 9, 18, 9a. Las naves en Esión-Geber 9 y 26, 28, 8 y 17, 18b. La reina de Sabá 10, 1, 13, 9, 1, 12c. El dinero y comercio 10 y 14, 29, 9 y 13, 31v. La desobediencia y muerte de Salomón 11a. Las esposas extranjeras y la idolatría 11, 1, 8b. El juicio y los enemigos 11. 9:43. Salomón se convierte en rey. Paz y prosperidad describen los años dorados del reinado de Salomón. Bajo David, la nación estaba unida, había extendido sus fronteras y era respetada por otras naciones. Ahora, Salomón se benefició de las victorias militares de David y su reinado pacífico duró por 40 años. A medida que consideramos las historias de los reyes, debemos notar que la escritura no siempre graba eventos históricos en orden cronológico. Por ejemplo, Un Reyes describe primero el templo y después relata cómo obtuvo Salomón los materiales para construirlo. El libro también cuenta sobre el palacio de Salomón antes de relatar la dedicación del templo, que ocurrió 13 años antes de que se construyera el palacio. La construcción del templo aconteció durante los primeros 10 años del reinado de Salomón. Salomón puede haber tenido entre 21 y 25 años cuando llegó a ser rey. Comprendiendo que la posición, la responsabilidad y la carga del trabajo serían exigentes, él buscó sabiduría divina. Complacido con la oración de Salomón, Dios le prometió sabiduría así como riqueza y gloria. Sin embargo, Dios exhortó a Salomón a ser obediente a la dirección divina y caminar cerca de él, como su padre David lo había hecho. La gente se impresionaba con la gran sabiduría de Salomón y acudían de todas las naciones para buscar su consejo. Su sabiduría para gobernar ayudó a que el reino creciera aún más. Él dividió el país en 12 distritos para fines de cobrar impuestos. Cada distrito daba al gobierno suministros durante un mes. El rey Salomón incrementó grandemente la fuerza numérica y militar del ejército de Israel, manteniendo parte del ejército en las ciudades especiales y el resto del ejército en Jerusalén. 2 Crónicas 1, 14, 17. Los programas de construcción de Salomón dirigió a la nación en varios programas de construcción, incluyendo el templo en Jerusalén. Él edificó el templo en el sitio de la era donde David había hecho sacrificios para detener la plaga causada por el censo. La era estaba en el monte Moría, pero no se sabe si era el mismo monte Moría al cual fue Abraham para sacrificar a Isaac. El templo era aproximadamente 2 veces más grande que el tabernáculo. Era muy bello, y muchos de los artículos en su interior estaban cubiertos de oro. El templo fue completado aproximadamente en 950 a.C., durante el tiempo de mayor crecimiento de Israel, y cumplió el deseo de David. El templo era un lugar permanente donde el pueblo podía adorar a Dios. Salomón dedicó el templo a Dios durante la fiesta de los tabernáculos, dirigiendo al pueblo en adoración, oración y entregando un mensaje. Uno de los eventos más importantes en la historia de Israel, después que dejaron el monte Sinaí, la dedicación del templo ocurrió 480 años después que Israel salió de Egipto. El pueblo siguió el orden de la música y adoración divinamente establecido mientras los sacerdotes llevaban el arca del pacto al lugar santísimo. Como resultado, la gloria de Dios bajó y su presencia llenó el templo. Cuando Nabucodonosor derrotó a Judá en 586 a.C., destruyó el templo de Salomón. Después de 70 años de cautividad en Babilonia, Israel construyó un segundo templo conocido como el Templo de Zorobabel en 516 a.C. Más tarde, en otra época, Herodes construyó otro templo para los judíos, el cual fue destruido en 70 d.C. por el ejército romano. Después de construir el templo,
Salomón construyó un palacio para sí que tomó 13 años en completar. Comprendía oficinas gubernamentales y una área para la hija de Faraón, así como la residencia misma de Salomón. Las relaciones internacionales de Salomón. Al final del reinado de David, Israel tenía muchas minas de hierro y cobre, lo que hizo a la nación poderosa en los negocios y el comercio. Con la ayuda de los fenicios, Salomón construyó naves para llevar este hierro y cobre a otras naciones, algunas tan lejos como el sudoeste de Arabia y Etiopía. Allí entró en tratos comerciales por oro, plata, marfil y monos. Israel también ganó riqueza comercializando especias con otros países. Los caballos y carros que Salomón obtuvo de los hititas aumentaron su fuerza militar, y su poderoso ejército le permitió controlar el comercio en toda la región. La conveniencia política llevó a Salomón a establecer relaciones internacionales mutuamente tolerantes con otros países. Esto puede haber incluido una alianza con la reina de Sabá, que quedó asombrada de la sabiduría de Salomón y dijo que es mayor tu sabiduría y bien que la fama de la que había oído, la desobediencia y muerte de Salomón. El capítulo final de la vida de Salomón es penoso. A pesar de su gran sabiduría y riqueza, su vida acabó en fracaso y derrota. Como otros reyes, él confirmó tratados y selló alianzas casándose con las hijas de los reyes. Salomón tenía 700 esposas y 300 concubinas o esposas secundarias. Según un Reyes 11:2, Dios había advertido a los israelitas: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros sus corazones tras sus dioses. Sin embargo, Salomón permitió que su amor por estas mujeres pasara por encima de su sabiduría y obediencia. Permitió a sus esposas adorar a ídolos y construir templos a los dioses falsos, incluso adorando él mismo a varios otros dioses. Como resultado, su corazón no era perfecto con Jehová su Dios. Temprano en su reinado, Salomón entró en una alianza política con Egipto, lo que involucró una boda real con la hija del faraón. Esto hace alusión al futuro problema. Los harenes reales grandes no eran raros en aquellos días. Los numerosos matrimonios políticos de Salomón parecían una manera inocente de fortalecer alianzas extranjeras, pero Dios había prohibido específicamente emparentar así. Ahora, en la vejez de Salomón, la apostasía religiosa que sus esposas extranjeras trajeron a la corte real afectó su fe negativamente. De manera lenta y gradual se distanció del monoteísmo exclusivo y empezó a incorporar la adoración a otros dioses. El acomodo entre los sistemas de fe casi nunca es rápido y obvio, sino que ocurre gradualmente, mientras uno se distancia lentamente de Dios. Debido a la desobediencia de Salomón, Dios le dijo que dividiría el reino, pero por David, la división no ocurriría hasta la muerte de Salomón. Antes de su muerte, sin embargo, Salomón vio a los enemigos empezando a levantarse. No obstante, un motivo teológico en Uno de Reyes es la soberanía de Dios, que a pesar de los fracasos humanos, continúa llevando adelante sus propósitos eternos. Lección 5:3. El reino del norte. Después que murió Salomón, el pueblo se volvió contra el nuevo rey, su hijo Roboam. Como resultado, la nación se dividió en dos reinos. 10 tribus se establecieron como el reino del norte, o Israel, con Jeroboam como su rey. Roboam reinó sobre el reino del sur, o Judá, que consistía en solo 2 tribus, Judá y Benjamín. El resto de un Reyes y los capítulos al comienzo de 2 Reyes describen principalmente la historia del reino del norte. Sin embargo, ya que los 2 reinos existieron al mismo tiempo, algunos eventos del reino del sur son incluidos. Así, la Biblia usa a menudo el nombre Israel para el reino del norte y Judá para el reino del sur. Los reyes y profetas. El reino del norte existió aproximadamente 200 años, y las familias que reinaron a menudo cambiaban. De los 20 reyes, todos ellos hicieron lo malo y no sirvieron al único verdadero Dios. Bosquejo del reino del norte y primera dinastía. Jeroboam y sus hijos, 1 Reyes 12, 15a. Los caminos perversos de Israel. B. Las advertencias por 2 profetas. Segunda dinastía. Baasa y su hijo, 1 Reyes 15, 16 a Baasa. B. El profeta Jeuseela, hijo de Baasa Triqui. Tercera dinastía. Omri y sus hijos, 1 Reyes 16, 22, 2 Reyes 1, 3, 9 a Omri. B. Acab y Jezabel 1. La religión de Acab 2. Elías el profeta 3. La guerra con Siria. C. Ocosías, hijo de Acab. D. Joram, hijo de Acab 1. Eliseo el profeta. V. Cuarta dinastía. Jehú y sus hijos, 2 Reyes 9, 10, 13, 14 a Jehú. Joacás. C. Joás. D. Jeroboam. Quinta dinastía. Manahem y su hijo,
2 Reyes 3 y 17, 26 a Manahem b Pekaía Bedi, los últimos 2 reyes de Israel, 2 Reyes 15, 17 a Peka b Oseas, el último rey, la primera dinastía debido a que Jeroboam tenía buenas habilidades administrativas durante el reino de Salomón. El rey le había dado la responsabilidad de supervisar la construcción de la muralla de Jerusalén. Entonces el profeta Ahías reveló el futuro de Israel a Jeroboam. Ahías rasgó su propia capa nueva en 12 pedazos, representando las 12 tribus de Israel. Ahías le dio 10 pedazos a Jeroboam y profetizó que Jeroboam sería el rey de 10 tribus. Cuando Salomón intentó matar a Jeroboam, Jeroboam huyó a Egipto y permaneció allí hasta la muerte de Salomón. Él volvió después que los ancianos de Israel se rebelaron contra Roboam, y él se convirtió en el primer rey del reino del norte. Jeroboam gobernó por aproximadamente 22 años, durante los que se empeñó en una guerra constante contra Roboam. Sin embargo, aunque Dios había prometido estar con Jeroboam si obedecía los mandatos de Dios, Jeroboam no llevó a Israel a principios y prácticas piadosas. Más bien, él descarrió a Israel de Dios e introdujo idolatría. Construyó grandes becerros de oro, estableció nuevos sacerdotes, y permitió a los israelitas ofrecer sacrificios idólatras a lo largo del reino del norte. Ahías y un profeta anónimo de Judá advirtieron a Jeroboam sobre su pecado de idólatra y dijeron que perdería su reino. Cuando Jeroboam murió, su hijo Nadab gobernó solo 2 años, y la primera dinastía terminó después de 24 años. La segunda dinastía Baasa de la tribu de Isaacar mató a Nadab y llegó a ser rey por 24 años. Como Jeroboam, él estableció su capital en Tirsa. Cuando muchas personas del reino del norte empezaron a volver a Judá, Baasa percibió su migración como una amenaza a su reino. Como resultado, él envió a sus soldados a Ramá a impedir a toda persona entrar en Judá y para amenazar al rey Asa de Jerusalén. Aunque confrontado por el profeta Jehú, Baasa continuó en el estilo de vida idólatra de Jeroboam y le traspasó sus costumbres impías a su hijo, Ela. Al morir Baasa, Ela gobernó Israel por 2 años, hasta que uno de sus comandantes, Zimri, lo mató mientras estaba embriagado. Zimri también aniquiló al resto de la familia de Baasa, cumpliendo la profecía de Jehú. Así la dinastía de Baasa llegó a su fin después de 26 años. Zimri gobernó por solo una semana antes de que Omri tomara el poder y empezara la tercera dinastía de Israel. La tercera dinastía Omri fue la cabeza de la familia más impía que gobernó el reino del norte. Durante su reinado de 12 años, Israel recobró mucho de la tierra que habían perdido con Siria. Con el tiempo, Omri trasladó su capital a Samaria, que permaneció como una capital fuerte y segura por 150 años. Omri tenía buenas relaciones internacionales y forjó tratados con otras naciones. Él selló su tratado con los fenicios a través del matrimonio de su hijo, Acab con Jezabel, la hija del rey de Sidón. Acab, el rey más famoso de la tercera dinastía de Israel, gobernó por 22 años. Mientras el imperio se volvió muy rico bajo el reinado de Acab, la historia lo llama el más pecador de los reyes de Israel porque él y Jezabel llevaron a Israel a adorar a Baal. Fue durante el reinado de Acab y Jezabel que el profeta Elías confrontó a los profetas de Baal en el monte Carmelo. En esta confrontación, Dios contestó a Elías de una manera espectacular, milagrosa y única. Fuego del cielo confirmó que Jehová era el único verdadero Dios y que los ídolos de Baal eran impotentes. A pesar de esta gran victoria, Elías, sin embargo, se asustó ante la amenaza de venganza de Jezabel y se escondió en Sinaí, deprimido y quejándose ante Dios. Dios fortaleció a su profeta física y emocionalmente y le dijo que nombrara a Eliseo como sucesor. Después, Acab codició una viña, pero el dueño, Nabot, se negó a vendérsela. La codicia celosa de Acab y la maldad de Jezabel causaron que Nabot fuese apedreado a muerte. Enfadado, el Señor profetizó a través de Elías que destruiría a la familia de Acab. Cuando Acab se arrepintió, Dios prometió demorar una parte de su juicio hasta después de la muerte de Acab. Acab murió durante una batalla con Siria y su hijo Ocosías tomó el trono. Ocosías reinó aproximadamente 2 años. Él murió de lesiones sufridas en un accidente porque consultó ídolos en lugar del único verdadero Dios. Joram, el hermano de Ocosías, llegó a ser el próximo rey y gobernó durante 12 años. Él fue un rey impío, aunque no tan malo como sus padres Acab y Jezabel. Mientras Joram se recuperaba de heridas recibidas en batalla, Eliseo envió a un profeta joven que ungiera privadamente a Jehú como el nuevo rey de Israel.
Jehú entonces mató a Joram y tomó el trono. En conjunto, la dinastía de Omri duró aproximadamente 47 años. La cuarta dinastía, la dinastía de Jehú, gobernó el reino del norte por más tiempo que ninguna otra familia, casi 100 años. Jehú destruyó a la familia entera de Joram, incluso Jezabel, y acabó la adoración a Baal. No obstante, los israelitas continuaban adorando ídolos. Durante los reinados de Jehú y su hijo Joacás, Israel tuvo muchos enemigos. Los problemas con países vecinos debilitaron el poder de Israel. Sin embargo, bajo Joás, el hijo de Joacás, Israel empezó a prosperar de nuevo y a reconstruir su ejército. El reino de Israel se volvió más fuerte cuando gobernó Jeroboam Tuqui, el hijo de Joás. Jeroboam Ticio reinó por 41 años. Durante los primeros 12 años gobernó con su padre. Considerado el mayor rey del reino del norte, Jeroboam Tanum consiguió de vuelta mucha de la tierra de Israel e hizo más grandes las murallas de Samaria. Israel no tenía tal paz y no existía tal riqueza desde los tiempos de Salomón. Jeroboam Joim murió en 753 a.C. y su hijo Zacarías fue rey por solo 6 meses antes de que lo matara Salum. En el periodo de 30 años después de la muerte de Jeroboam Podó, el reino del norte se debilitó y cayó. De esta manera, en solo 3 décadas, Israel fue de su mayor fuerza a su punto más débil. La quinta dinastía y los últimos 2 reyes de Israel, Manahem, gobernó Israel durante 10 años después del reinado de un mes de Salum. Manahem y su hijo, Pecaía, pagó impuestos a Asiria para evitar ser invadidos. Peca, hijo de uno de los capitanes del rey Pecaía, se rebeló en contra de Pecaía y lo mató. Esto acabó la quinta dinastía que duró de 753 a 739 AC. El rey Peca de Israel se unió con el rey Resín de Siria para luchar contra Asiria, su enemigo común. Asiria atacó a Siria y mató a Resín. En Samaria, los israelitas mataron a Peca y entonces hicieron que Oseas fuera rey. Oseas, el último rey de Israel, fue considerado un rey vasallo porque hacía lo que Asiria le decía. Sin embargo, cuando el gobierno de Asiria cambió de manos, Oseas se rebeló. Los asirios sitiaron Samaria, la capital de Israel, durante 3 años y finalmente obligaron a Israel a rendirse en 722 a.C. Esta victoria de Asiria marcó el final del reino del norte. Repase los reyes de Israel considerando la siguiente tabla. Los nombres en negrita indican a un rey que empezó una dinastía. También, con respecto al número de años del reino, recuerde que a veces el reinado de un rey superpone a otro. Reyes del reino del norte, rey años del reinado, carácter, relación con Judá, un reyes, 2 crónicas 1. Jeroboam 22, Malo, Guerra 1126, 1420, 929, 1322, 2.